Bienvenidos a una nueva sesión de Palabra que da vida, el canal donde la oración es guiada con propósito. En esta oportunidad, a la quinta sesión de nuestra serie Al Amparo de Dios, para hablar de lo que es el desamparo por indefensión. ¿Qué es la indefensión? La indefensión es la falta de defensa, situación de la persona o animal que están indefensos, carecen de la capacidad de estar protegidos de algo que les es negativo. Situación en que se coloca a quien se impide o se limita indebidamente de la defensa de su derecho. Es cuando a alguien se le coarta la posibilidad de ser defendido. Una persona puede haber experimentado alguna experiencia en la que tuvo una condición de estar indefensa y necesita sanarla a cualquier edad de su vida, inclusive sin estar consciente de ella. Esa puerta está dejando entrar personas que quieren venir a atropellar todo el tiempo, personas que pasan por encima de ella y siempre dice, pero ¿por qué esta persona quiere pasar por encima de mí? Es porque hay una área donde estuviste indefensa, no sanada y tienes la vida sangrando y drenando tu energía por ese espacio. Otra condición podría ser padecer indefensión aprendida, una forma de mecanismo mental que la persona siempre siente y cree que está indefensa. Más adelante vamos a explicar un poco qué es la indefensión aprendida. De acuerdo con la Biblia, la indefensión en Mateo 26:38 se explica de la siguiente manera. Después le dijo, mi tristeza es tan grande que me siento morir. Quédense aquí y manténgase despiertos conmigo. Aquí está hablando el Señor Jesucristo antes de ser arrestado, cuando ya está consciente del daño que viene sobre sí y sabe que no puede defenderse y sabe que toda la nación o gran parte de ella está en su contra, que Roma está en su contra, que los sacerdotes que debían darle tributo, honra y alabanza le persiguen y le atacan. Se siente indefenso y sabe que debe pasar por ese proceso. En el Salmo 6, versículos del 5 al 7, en este caso en la versión NBI, dice lo siguiente: en la muerte nadie te recuerda, desde los dominios de la muerte ¿quién te alabará? Cansado estoy de sollozar toda la noche, inundo de lágrimas mi cama, mi lecho empapo con mi llanto. Se consumen mis ojos por causa del dolor y desfallecen por culpa de mis enemigos. Esta es la clase de sentimiento de derrota que se lleva una persona al final del día a la cama, cuando todo lo que ha vivido en el día es terriblemente negativo y no hace más que llorar porque es la única forma de drenar. No tiene probablemente un mecanismo de defensa y solo el llanto le permite drenar, sacar el dolor, la experiencia de estar indefenso que le embarga. Tiene enemigos que le atropellan, que le pisotean y que probablemente son mayores que él o que ella. Jonás 4:9, Reina Valera del 60 dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Cuando la persona se ha sentido atropellada, pisoteada como fue Jonás, que le mataron toda su familia, los ninivitas, y no tuvo forma alguna de protegerlos, defenderlos, no ha habido ley que le restituya el derecho, entonces tiene y carga un enojo interno. Y muchas veces las personas que han vivido condiciones de indefensión son personas que viven enojadas con todo y con nada, y dicen, pero esta persona está enojada por todo el tiempo, y es porque la persona no ha sanado una injusticia o una condición donde creyó que no hubo defensa para sí, aunque tenía el derecho. En 2 de Corintios 11 versículos 24 y 25 dice, en 5 ocasiones los judíos me castigaron con 39 azotes, 3 veces me golpearon con palos, una vez casi me matan a pedrada, 3 veces estuve en naufragio, una vez tuve que pasar todo un día y una noche perdidos en medio del mar. De todas estas vicisitudes por las que pasó Pablo y que le hicieron sentirse indefenso, ¿cuántas vicisitudes has pasado tú que me escuchas o ha pasado cualquiera de los miembros de tu familia y nadie logra entender por qué le pasan cosas malas sin que pueda haber reclamos, sin que pueda haber defensa?
defensa sin que la razón le apoye. ¿Qué es la indefensión aprendida según la psicología? La indefensión o desesperanza aprendida es un estado que se manifiesta cuando se siente que no se es capaz de modificar una situación por mucho que se esfuerce la persona, ya que no logra influenciar los resultados obtenidos para que sean favorecedores. Por ejemplo, una lucha contra una situación en el trabajo, tratando de demostrar lo que se hizo, indistintamente de todos los esfuerzos que se haga, no recibe reconocimiento. Este estado hace referencia a aquellas personas que, como el nombre indica, han aprendido a comportarse de forma pasiva ante algunos problemas. ¿Por qué han aprendido a comportarse de manera pasiva ante algunos problemas? Porque se sienten indefensos, se sienten desamparados, se creen no tener posibilidad de ser defendidos. ¿Cuál es el patrón psicológico de la indefensión? Quienes aprendieron a sentirse indefensos, tanto humanos como animales, pueden aprender a comportarse de forma pasiva. Tienen una percepción de ausencia de control sobre los resultados de la situación. No vale la pena luchar, igual voy a salir perdiendo. Quien la padece o aprendió a sentirse indefenso tiende a no luchar por lo que quiere, se da por vencido. En los casos más extremos se puede llegar incluso a obediencia a ciegas. Hago lo que sea con tal de ahorrarme el mal rato. Pero que te hieren, pero que te dañan, no importa ya, yo sé que esto va a continuar, no hay forma de evitarlo. Esta teoría se ha relacionado con la depresión clínica y otros trastornos. ¿Por qué se desarrolla la indefensión aprendida? La indefensión aprendida sucede a las personas que se han enfrentado en repetidas ocasiones a determinadas situaciones y los esfuerzos no han logrado lo que se esperaba. Al final de todos sus esfuerzos se sienten cansados, se sienten mermados, se sienten desgastados, y al ver que los resultados siempre son los mismos o son negativos, desfavorecedores, piensan que todo su esfuerzo no valió de nada. Puede suceder que cuando se consigue el resultado deseado, la persona no se atribuye el mérito y cree que se debió al azar o que no sé cómo lo logré. Pueden aprender a sentirse indefensos en cualquier momento de la vida si las circunstancias son complicadas, difíciles y sus recursos se agotan. Se pueden generar patrones de dolor emocional e indefensión aprendida. En la mayoría de los casos viene determinada por experiencias de la infancia. Un caso típico de indefensión aprendida está descrita en la situación del elefante del circo, que es atado a un pequeño clavo en el piso con un pequeño cordón. Y todo el que ve esa situación, y me pasó a mí en lo particular cuando era niña, yo me preguntaba por qué no corría y arrancaba el pequeño clavo que estaba en el piso, la pequeña argolla a la que estaba atado. Me quedé observando eso y nunca lo entendí. Pasan los años y luego encuentro la teoría del elefante. Cuando es pequeño, cuando es bebé, lo atan con un cordón grueso a algo fuerte que él no puede arrancar, y por más tiempo que ale, no puede alcanzar la deseada libertad y se conforma a vivir atado. Se familiariza con su condición de esclavitud al cordón, así que llega a ser adulto y a tener el peso para poder romper el cordón, para poder sacar el clavo de la tierra y huir, pero ni siquiera lo intenta porque ya fue domesticado a la idea de que no puede. De la misma manera ocurre con las personas que se familiarizan con patrones experimentados que les hacen creer que no pueden. Uno de los ejemplos es las personas que sufren violencia intrafamiliar y piensan que esa es una condición que les toca vivir, la tienen que aceptar y se tienen que quedar en ella, no hacen ningún esfuerzo por salir de esa condición y comienzan hasta a culparse en algunos casos de lo que ocurre en medio de la familia. En casos de violencia doméstica, por abuso físico, psicológico dentro del hogar o en el colegio, en el trabajo, relaciones tóxicas en la que la persona no se siente querida, pero no deja la relación tóxica porque ya piensa que todos son de esa forma, siempre me han tratado así y está bien que me traten así, es normal. La forma en que los narcisistas tratan a los demás miembros de la familia o tratan a sus parejas, inclusive amigos, compañeros de trabajo. Las personas narcisistas son influencias altamente negativas y altamente tóxicas, pero quien sufre el rol de víctima
víctima en la mayoría de los casos no se revela porque el narcisista escoge personas a las que puede afectar, a las que puede perjudicar a su complacencia porque manipula al resto de las personas en el entorno. ¿Cuáles son los síntomas de la indefensión o desesperanza aprendida? Las señales de que una persona ya cayó en un patrón de indefensión o desesperanza aprendida es pasividad ante los problemas y dificultad para tomar decisiones al salir de ellos, dificultad para tomar decisiones en pro de salir de esas situaciones, bajo nivel de motivación y autoestima. La persona no tiene motivación, piensa que está bien lo que está ocurriendo y no se defiende. Pesimismo con tendencia a focalizar la atención en el lado negativo de las cosas. Todo lo ven oscuro, todo lo ven gris, todo lo ven cerrado, sin esperanza. No ven una luz al final del camino, no ven soluciones. Pasividad y bloqueo. La persona no sabe qué hacer ante situaciones adversas. Síntomas depresivos con ideas y pensamientos recurrentes de desesperanza. Tienen sentimientos de víctima y ante un destino adverso contra el cual no se puede hacer nada para cambiarlo. Toda situación les parece mayor de lo que realmente es a los ojos de otras personas. La creencia interior, sin que se aperciban de ello, que sus esfuerzos no servirán de nada. ¿Cuáles son las consecuencias de la indefensión y la desesperanza aprendida? Daño en la autoestima, pérdida de la confianza y la seguridad en sí mismo. Tendencia a delegar las decisiones y los objetivos a otras personas, aunque no se mencione ello, pero se dejan al cuidado de otra persona. Dan por entendido que otro debe resolverlo. Se adopta un rol dependiente en el que la persona se va dejando llevar por las circunstancias. No tiene iniciativa para emprender mejoras o cambios y siente desesperanza y resignación. Todo esto es consecuencia y la persona lo puede estar viviendo por muy largo tiempo sin apercibirse de que cayó en una situación de indefensión, desesperanza aprendida. Entonces le dice, ¿por qué no lo intentas de nuevo? ¿Por qué no te buscas un nuevo empleo? No, todos los lugares son la misma cosa, esas empresas todas son las mismas. ¿Por qué no te cambian de colegio? No, todos los colegios están llenos de gente de ese tipo, no estudio más. ¿Por qué sencillamente no te cambias de carrera si sientes que no eres bueno en biología? No, decidí que no voy a estudiar y me voy a quedar así, no lo voy a intentar de nuevo. Allí la persona cayó en un rol de indefensión. Y la indefensión puede estarse manifestando con relación al hogar, con relación al trabajo, con relación a los problemas y las dificultades en un área específica, y la persona no va a percibirse que está padeciendo de ello, porque no entiende de qué se trata lo que está experimentando, solo que tiene un desánimo, que no puede y que no tiene la confianza para enfrentar esa situación. Escenarios donde se experimenta la indefensión, donde las personas podemos adquirir una aptitud de indefensión aprendida: en la escuela, en el trabajo, en grupos de amigos, en relaciones de pareja, en el matrimonio, situaciones como la guerra o las guerrillas y el aprendizaje vicario. ¿Qué es el aprendizaje vicario? Porque es una expresión que mucha gente no sabe qué es. Es cuando una persona adquiere nuevas conductas o conocimientos, habilidades, observando a otros, sin necesidad de que sea una experiencia de sí mismo, sino algo que le ve hacer a otros. Por ejemplo, cada vez que en una familia ocurren ciertas cosas, el niño menor ve a todos los hermanos hacer algo cuando llega el papá. Entonces, aunque a él en particular no le han golpeado, él comienza a aprender las conductas de los hermanos un poco mayores para protegerse. Eso es un aprendizaje vicario. Un aprendizaje vicario es el de la jovencita que ve a una madre maltratada, una hermana mayor que se casó y fue maltratada, una amiga que se divorció y fue maltratada, y entonces también comienza a levantar conductas de protección como las que le veía ver esas personas. Esto es lo que se entiende por aprendizaje vicario. Y este aprendizaje vicario va dejando en la persona que observa y decide, mejor hago esto para que no me pase a mí, una forma de indefensión aprendida. Ejemplos de indefensión aprendida podemos verlos en niños pequeños. Podemos verlos en el sistema de educación, en la violencia de género, en
relaciones marcadas por celos, posesión y maltrato psicológico. En la amistad con narcisista, esa persona narcisista que quiere dominar a los amigos y los controla. Ese compañero de trabajo narcisista que hace correr rumores para desacreditar a alguien en el trabajo y ellos aparecer luego como defensores, protectores o los mejores profesionales, dependiendo del patrón psicológico del narcisista. Entonces, nos encontramos ante una realidad y es que debemos estar cuidando y revisando si hemos desarrollado patrones de indefensión aprendidos que no hemos sanado y que venimos arrastrando. Indefensión en la escuela o en el trabajo. Las personas que sufren bullying suelen sentir culpa y dan por validados los menosprecios recibidos. Y de alguna forma, las personas que sufren el mobbing, que es el equivalente al ambiente de trabajo, también pueden llegar a sentirse invalidados por los menosprecios de sus compañeros de trabajo, especialmente en los casos donde acompañan situaciones de baja autoestima. Tanto las personas que padecen bullying como los que padecen mobbing pueden verse imposibilitados de huir de esa situación y enfrentar al abusador, lo cual les genera una frustración. Esa frustración da lugar a la indefensión aprendida. El comportamiento hostil busca aislar, desmoralizar y humillar a la víctima. Trae efectos que pueden ser graves en la salud física y mental. Para dejar claro aquí el enfoque de la manera en que se está entendiendo el bullying como un acoso escolar y el mobbing como un acoso laboral. Es importante remarcar que el bullying suele ocurrir entre menores de edad, aunque entre ellos haya variantes significativas. Con relación al mobbing, suele ser perpetrado por jefes, personas en condición o situación de autoridad y por compañeros de trabajo que de alguna forma pueden estar de acuerdo o no en forzar la renuncia. ¿Cómo superar la indefensión aprendida? Primero que nada, hay que despejarse, librarse, deshacer el pesimismo, elegir pensamientos positivos y motivadores, influenciar sobre la autoestima para aprender a quererse a sí mismos, validar qué cosas dentro del sistema de creencias deben ser descartadas, redefinidas o reemplazadas, buscar implementar un cambio en el enfoque de vida y en la forma de hablar, descartar las rutinas que no dieron buenos resultados y reemplazarlas, aplicar terapia cognitiva conductual en los casos más graves según recomiendan los psicólogos. Esto es lo que recomendaría un profesional de la psicología, pero no siempre la persona desarraiga todo de su alma, porque aunque aprenda nuevas formas de pensar y nuevos mecanismos de automotivación o de mejorar su autoestima, hay áreas del alma donde no entra la voluntad de la persona ni el conocimiento de un psicólogo, porque es terreno del Espíritu Santo. Entonces, por eso involucramos todos estos temas y los traemos al territorio de la oración. Teniendo en cuenta que esta es una terminología poco conocida, vamos a invertir un poco de tiempo en explicar también cuáles son las consecuencias de la indefensión o la desesperanza aprendida. Mientras hay vida, hay esperanza. Y es algo que la persona pierde cuando padece indefensión aprendida, porque piensa que no vale la pena luchar. Pero la palabra de Dios dice en Job 27:8, porque ¿qué esperanza le queda al que no tiene a Dios cuando Dios lo elimina, cuando le quita la vida? Y entonces la persona solo pierde toda posibilidad de mejorar su realidad cuando ya está muerto. Mientras viva siempre podrá hacer algo para cambiar lo que está viviendo, para cambiar lo que está experimentando, pero deja de sentir que tiene esa posibilidad, deja de creerlo. Proverbios 13:12, cuando se pierde la esperanza se debilita el corazón, pero un deseo alcanzado es un árbol de vida. La persona deja de ser feliz, sus emociones positivas se apagan y entra en un circuito de emociones pesimistas, negativas, oscuras. Su corazón se debilita. A eso se refiere que el corazón se debilita y pierde la esperanza, ya no desea luchar. La desesperanza trae enfermedades a los huesos,
eso, porque al perder la esperanza se está llenando de desesperanza. Y Ezequiel 37:11 dice: entonces él me dijo: hijo de hombre, estos huesos son símbolos del pueblo de Israel. Mira lo que dice el pueblo de Israel: tenemos secos los huesos, nos quedamos sin esperanza, estamos acabados. Las personas que están constantemente enfrentando penurias, hay un momento en que se quiebran, y al quebrarse desisten del deseo de vivir. Ya no le encuentran sentido a su vida, ya no le encuentran sentido a los esfuerzos. Jonás 4:8: cuando salió el sol, Dios envió desde el oriente un viento caliente. Como el calor del sol daba directamente sobre la cabeza de Jonás, él se sintió a punto de desmayarse y, queriendo morir, se dijo: prefiero morir a tener que vivir así. La situación de Jonás era crítica. Había perdido a toda su familia en la guerra con los ninivitas o en las invasiones ninivitas, y no le quedaba más que ir a llevar una palabra profética a los ninivitas de salvación o de arrepentimiento, pese a que ellos habían sido tan crueles con el pueblo de Israel. Y además de eso, tenía mucho calor y cae en una condición de irritación. Prefiero morirme, es que ni siquiera puedo disfrutar de la sombra, el calor me irrita, el calor me termina de debilitar. Esta es una de las cosas en la que una persona, hasta un ruido, esas personas que llegan a la casa y el niño hace un ruido y de repente explotan y nadie en la casa sabe todo lo que esta persona vive y experimenta en el trabajo y lo que viene arrastrando hasta llegar a la casa, y cualquier pequeño ruido, cualquier pequeño reproche lo hace sentir: me quiero morir, ya no vale la pena nada. Esto viene de la desesperanza aprendida. Segunda de Corintios 1:8: hermanos, queremos que sepan acerca de los problemas que afrontamos en Asia. Tuvimos que soportar una carga demasiado pesada para nosotros y estábamos tan desesperados que incluso perdimos la esperanza de seguir viviendo. Las penurias, las luchas, los problemas, es que no es uno ahorita y otro más adelante, es a veces hasta 4 y 5 problemas enfrentándose dentro de la misma familia, en el mismo momento, con los mismos recursos, y una sola persona resolviendo todo. O entre los dos miembros de la pareja no se dan abasto porque los problemas los superan significativamente. A las personas que han padecido o que están experimentando la indefensión aprendida, les embarga el pesimismo. En el Salmo 88, 15, 18, palabra de Dios para todos, lo refleja de la siguiente manera: desde joven he sufrido mucho, he estado muy cerca de la muerte, me has hecho sufrir terriblemente, ya no puedo más. Has descargado tu ira sobre mí, estoy acabado. Siempre he estado rodeado de dolor como en una inundación. Me has separado de mis amigos y de mis seres queridos, y ahora mi amigo más íntimo es la oscuridad. Las personas lo ven todo oscuro, sienten que no hay amigos cerca de ellos, que no hay ser querido cerca, sienten que viven continuamente experiencias dolorosas, y eso no significa que no sea verdad que estén viviendo experiencias dolorosas y que no sea verdad que estén alejados de las personas que los pueden ayudar, o que se sientan que están en situaciones muy oscuras y eso sea verdad. Lo que queremos remarcar en este caso no es si la persona tiene razón o no, es que enfrenta esas experiencias desde una actitud derrotista y pesimista, y no desde una actitud positiva y optimista. La desvaloración profesional está vinculada grandemente a la desesperanza. Segunda de Samuel 17:23 lo dice así: al ver a Ahitofel que los israelitas no habían seguido su consejo, ensilló un asno y se fue a su pueblo natal. Después de dejar en orden sus asuntos familiares, se ahorcó y murió y fue sepultado en la tumba de su padre. Ahitofel era un consejero real cuyos consejos eran altamente valorados y siempre que hablaba era tenido en cuenta. En el momento que dejó de ser tenido en cuenta, en el momento que sus consejos no fueron valorados o fueron desechados, sintió que ya no tenía sentido seguirse esforzando, que la vida pidió sentido porque lo único que sabía hacer ya no lo podía hacer, y acabó con su vida. La persona que cae en estos patrones de indefensión aprendida puede llegar al punto de dejar de luchar por su trabajo, por su familia o por cualquier otra cosa, porque ya se
se da por vencido y renuncia a esforzarse, a buscar mejoras, a cambiar la situación. Quienes han desarrollado patrones de indefensión aprendida también carecen de esperanza y fuerza para vivir. Esto lo habíamos visto anteriormente, pero sobre todo en este caso queremos remarcar no la pérdida de esperanza, sino el hecho que ya no tienen fuerza para vivir. Lamentaciones 3:18: me dije a mí mismo, mi fuerza y esperanza en el Señor han desaparecido. No le encuentran ni siquiera sentido a su fe, a tener la confianza de que pueden salir de esa situación. La fe normalmente renueva a la persona, pero cuando la persona tiene indefensión aprendida, la fe también se pierde. El rescate que le daba la fe ya no se activa. En Romanos 4:18-19, palabra de Dios para todos lo dice de esta manera: Dios le dijo a Abraham, tendrás muchos descendientes, y contra toda esperanza creyó a Dios. Por eso fue padre de muchas naciones. Abraham tenía alrededor de 100 años, no estaba en edad de tener hijos y su esposa Sara estaba estéril. Abraham sabía todo esto, pero su fe no se debilitó. Entonces, la persona tiene que abrazar en los momentos difíciles la esperanza contra la adversidad que le muestra la situación. Pero cuando hay indefensión aprendida, la persona no es capaz de creer contra desesperanza. Cuando ya nos cansamos de sentirnos indefensos y queremos deshacernos de ese sentimiento, necesitamos romper con los patrones, mecanismos, pensamientos de indefensión, despojarnos de todo eso y pasar a desarrollar un nuevo sistema en el que habitemos bajo la defensa de Dios a nuestro favor, creyendo y experimentando la defensa de Dios a nuestro favor. Todo esto comienza con una determinación de cambio, donde el primer paso es perdonar, dejar libre a quienes nos hicieron cualquier forma de daño, mobbing, bullying, maltrato, opresión, cualquier tipo de situación en la que usted se sintió indefenso, generado por otra persona o por usted mismo. Debe perdonarla, perdonar el desamparo y abrazar el amparo de Dios, en especial el desamparo que vino por indefensión. Perdonarse a sí mismo las decisiones que le condujeron y le metieron en esa situación. Mostrar arrepentimiento por haber dejado a alguien indefenso en algún momento, si es que lo hizo, si es que eso aplicare para usted. Pedir perdón a Dios y perdonarle si usted considera que Dios no le guardó, no le protegió, o algún familiar no le guardó o protegió en algún momento. Primero comience perdonando a todas esas personas y luego perdónese a sí mismo y decida comenzar de nuevo. Oremos para vencer la indefensión a través de las promesas de Dios, sacando de nuestras mentes, de nuestro carácter, de nuestro temperamento, todas esas creencias de que estamos indefensos, echarlas fuera y llevarlas, sometiéndolas cautivas a la obediencia de Cristo y llenando todo espacio en nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu con la convicción de que Dios es quien nos defiende y que sus promesas toman lugar en nuestras vidas, decidiendo confiar en la dirección de Dios. Como dice Éxodo 23:20, voy a mandarte mi ángel para que te guíe y te cuide en tu camino hacia el lugar que te he preparado. Creyendo usted que me escucha, creyendo cada persona en el ministerio, creyéndole a Dios que Él nos guía y que Él guardará nuestro camino hasta llegar a ese lugar que ha preparado para nosotros. Que estemos convencidos de que su dirección es favorecedora, su dirección nos lleva a bendición, que su dirección es buena, es agradable y es perfecta. Confiar en la defensa de Dios contra todo pronóstico. Segunda de Reyes 6, 16, 17. Eliseo le dijo: no tenga miedo, el ejército que lucha por nosotros es más grande que el que lucha por ellos. Entonces Eliseo oró y dijo: Señor, abre los ojos de mi siervo para que pueda ver. El Señor abrió los ojos del joven y el siervo vio que la montaña estaba llena de carros de fuego, caballos que rodeaban a Eliseo. No importa si estás rodeado de gente en el colegio, en la universidad, en el trabajo, entre los vecinos que te son antagónicos y crees que estás solo. Tienes que convencerte
de que Dios está ahí contigo, que el ejército de sus ángeles está allí para protegerte, que esa promesa de protección de Dios se activa a tu favor, a favor de tus hijos en el colegio, a favor de tus hijos en la universidad, a favor de ti en el trabajo, a favor de tu esposo en el trabajo, a favor de la familia en la comunidad, en la iglesia y aún en el ministerio donde se encuentren, cuando el ataque puede estar recibiéndose en un ministerio. Señor Dios de los cielos, grande y todopoderoso Dios, que su Espíritu Santo ponga en nosotros la convicción, escriba con la sangre del Cordero por el dedo de Dios en nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestro espíritu, la convicción de que las promesas de Dios se activan en nosotros y que por el dedo de Dios es echado fuera nuestro enemigo, porque los ejércitos del Todopoderoso están para guardarnos, para protegernos y para librarnos de lo que es más fuerte que nosotros, que debemos confiar en Dios y que Él te hace fuerte para ver la caída de quien procura tu mal. Y eso lo dice Isaías 41, 10 al 12. En la versión PDT lo expresa de esta manera: no temas, estoy contigo. Yo soy tu Dios, no tengas miedo. Te fortaleceré, sí, te ayudaré. Te salvaré con mi mano victoriosa. Mira, todos los que están furiosos contigo serán avergonzados y caerán en desgracia. Los que se oponen a ti quedarán en nada y perecerán. Buscarás a todos los que te afrentaron, pero no los hallarás. Los que te hicieron la guerra quedarán en nada. Así verás cómo Dios te hace fuerte ante el ataque de tu enemigo. Así verás cómo Dios fortalece a tus hijos en el colegio para librarse del que les hace mal. Cómo los protege en la escuela, cómo los protege en el trabajo a los miembros de la familia, porque Dios opera en todo lugar a favor de los que le creen. Dios promete en su palabra defender naciones y familias enteras. Jeremías 50:34 lo confirma. Pero su Redentor es más fuerte. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Él se encargará de defenderlo. Traerá paz al país, pero terror a los habitantes de Babilonia. Que el Señor venga a defender tu causa allí en el lugar de trabajo, la causa del estudiante que está siendo maltratado por un profesor abusivo. Señor Dios de los cielos, la causa que tienes contra ese vecino que constantemente te está agrediendo en la junta de condominio, esa persona que te está agrediendo en el trabajo, ese jefe que te atropella porque quiere sacarte. En una ocasión yo ministraba a alguien y la persona me dice: es que me maltratan en el trabajo, es que me dicen, es que... Y en un momento yo fui a orar a favor de la persona que estaba ministrando y el Señor me dijo: no ores, porque yo estoy usando a ese jefe que atropella para tratar con el mal carácter de esta persona. Sorpresa para mí. Dios está al conocimiento de las situaciones que padecen los que se amparan en Él. Por ello Él dice que nuestro Redentor es más fuerte. Y si tu Redentor es tu Dios y su nombre es el Todopoderoso, debes creer, entender e interiorizar la convicción de que Él se encargará de defenderte en esa situación donde opera la injusticia, que Él traerá paz a ese lugar donde te encuentras y que llenará de terrores a tu enemigo. Él promete defender al que se ampara en Él, sea una nación, sea una familia o sea una persona. Dios te defiende de la maldad y de los sufrimientos que te procura el perverso. Y esa es la promesa que encontrarás en el Salmo 37, 16 al 19. Es mejor tener un puñado de gente buena que multitud de perversos, porque los brazos de los perversos serán quebrados. En cambio, el Señor apoya a los que actúan con justicia. El Señor sabe quiénes son los buenos y los recompensará por siempre. Ellos nunca sufrirán cuando lleguen los malos momentos y siempre tendrán comida en tiempos de escasez. Esta es una promesa de Dios de hacer justicia a aquel que ha actuado en justicia, que ha hecho lo correcto, que ha cumplido con su trabajo, ha actuado con buena fe, pero a pesar de eso está viviendo la opresión por parte de otra persona. Y Dios dice: no te preocupes, yo voy a librarte a ti y le voy a quebrar el brazo al que te oprime. Esa es la promesa. Este quebrar el brazo puede ser una frase simbólica como puede ser una frase real, yo no lo sé, pero significa que el brazo de tu enemigo no va a poder seguir oprimiéndote, maltratándote, a mi entender. Y así lo debes entender tú también.
tú que me escuchas, tú que lo recibes, tú que lo crees, comienza a abrazar esta palabra y a creerla. Comienza a convertir esta oración conmigo. Promete defenderte y rescatar a los que están bajo presión. Como dice Isaías 19:20, como señal y testimonio el Señor Todopoderoso en Egipto, cuando el pueblo se queje de los opresores ante el Señor, Él les enviará un príncipe libertador que los defenderá y los rescatará. Dios te va a rescatar de esa situación. De alguna manera lo hará. Si no lo puedes hacer por ti mismo, no te puedes defender, no te puedes valer, no tienes la forma de alcanzar una defensa justa, ampárate en el Señor, ampárate en Él y confía que Él hará. Zacarías 9:8, protege mi casa y no permitas que nadie entre a atacarla. Nunca más permitiré que los enemigos se aprovechen de mi pueblo, porque he visto con mis propios ojos su sufrimiento. Señor Dios de los cielos, mira el sufrimiento mío, el sufrimiento de alguna persona del ministerio, mira el sufrimiento de la persona que está haciendo esta oración conmigo. No permitas que nos ataquen, que el daño que nos hace entre en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, en el lugar donde estudiamos, que no nos afecte, Señor. No permitas que nuestro enemigo se aproveche de nosotros. Está atento a lo que nos hacen padecer y rescátanos de esa opresión. Haz que el brazo de nuestro enemigo se debilite, que el poder que tiene para hacernos daño le sea quitado y arrebatado. Zacarías 9:8, entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Señor, que veamos tu obra en contra del que nos oprime, que veamos la justicia de tu brazo en contra del que oprime nuestro lugar de trabajo, en el ministerio, el que nos oprime en la casa, el que nos oprime en la familia, el que oprime nuestra vida en altares y hechicerías, Señor bendito Dios, el que envía maleficios, Señor, maldiciones y hasta adjudica espíritus de muerte a algunas personas. Señor bendito Dios, guarda nuestra salud, guarda nuestra alma, porque hay algo atacándola, hay algo oprimiéndola de lo cual no nos podemos defender nosotros mismos. Guárdanos de aquello que viene a querer matar nuestra comunión con Dios, hacernos morir con estupor o espíritus de muerte. Señor Dios de los cielos, guárdanos de lo que es más fuerte que nosotros. Es mejor confiar en la fidelidad de Dios que defendernos del mal. Que el Señor Todopoderoso nos defienda. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron: Majestad, no es necesario que le demos explicación sobre esto. El Dios a quienes servimos puede salvarnos de su castigo y del horno de fuego. Es más, aunque Él no lo hiciera, su majestad debe saber que no adoraremos a sus dioses ni nos arrodillaremos frente a la estatua de oro que han construido, conforme dice Daniel 3, del 16 al 17 en la versión Palabra de Dios para Todos. La verdad debe ser defendida y debe ser defendida en integridad. Ayúdanos, Señor bendito Dios, a confiar en tu fidelidad, a ver la justicia que Dios nos promete fielmente aplicada en toda injusticia que contra nosotros se hace, contra esta persona que me escucha, que cree en esta palabra y la recibe por propia. Dios le defiende de lo que se escapa de su alcance. Sí, créale a Dios que lo va a defender a usted de toda situación que está fuera de su alcance, en la que usted se está sintiendo indefenso y está clamándole a Él. En el Salmo 34:7, Reina Valera, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teme y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de tu vida. Isaías 38:6 dice: te salvará a ti y a esta ciudad del poder del rey de Asiria, y defenderá esta ciudad. Asiria era enemigo de Israel. Eso significa que Dios te va a defender a ti, a tu familia, a tu ciudad, a tu nación de los enemigos, y los defenderá de todos los que les perjudican. El Salmo 31:20 dice: tú aceptas a los justos en tu templo santo para esconderlos de quienes planeen hacerles daño. Tú los proteges de los ataques de quienes le odian. Sí, de esas personas que odian la obra de Dios, de esas personas que odian
odian y nos persiguen por las creencias que tenemos, a esas personas que sin saber por qué nos atacan y hasta se ponen de acuerdo y pactan con el mal contra nosotros, solo por ser cristianos, Señor, solo por creer en tu palabra, solo por no vivir de la misma manera que ellos viven, solo porque persiguen a la persona de Cristo y en ellos opera el espíritu de anticristo. Aún de esas situaciones que no nos podemos defender, Dios nos defenderá, porque el ángel de Jehová acampará a favor de nosotros para defendernos, porque Él nos defenderá de ser rey de Asiria, cualquiera sea su nombre en tu vida y en la mía, porque Él destruirá los planes que hace cualquier persona contra ti y contra tu casa. Así lo ha prometido, así lo va a cumplir, porque su palabra es fiel y verdadera. La palabra dice en Segunda de Reyes 19, 32, 34: por eso así dice el Señor en cuanto al rey de Asiria: él no entrará a esta ciudad y no disparará aquí una sola flecha, no usará un solo escudo ni construirá rampas contra ella, volverá por el mismo camino por el que vino, no ocupará la ciudad. El Señor lo ha decidido así. Yo protegeré esta ciudad y la salvaré, lo haré por mí mismo y por mi siervo David. Entonces, ¿qué podemos sacar de esta cita? Que Dios ya declaró el fracaso de nuestro enemigo para defender tu causa, que Dios ha declarado el fracaso de esa persona que te oprime en el trabajo, de esa persona que te oprime en el colegio, que te oprime en la comunidad, que te oprime en el ministerio, que persigue tu ministerio sin saber por qué. Dios te protegerá, y las armas que tiene Asiria no entrará en tu casa ni una sola flecha. El poder de tu enemigo no entrará en tu obra, no entrará en tu trabajo, no entrará en tu familia. El poder del enemigo no afectará tu vida, no importa si son muchos los que se ponen de acuerdo contra ti. La promesa de desarmar a los enemigos, Isaías 54, 16, 17: fíjate, yo mismo creé al herrero que aviva las brasas en el fuego y produce las herramientas para su trabajo, pero yo también creé al destructor para que cause ruina. No tendrá éxito ningún arma que se fabrique para hacer daño. Demostrarás la falsedad de todo aquel que hable contra ti en un tribunal. Esas son las ventajas de las que gozan los siervos del Señor y la salvación que les daré. El Señor lo ha decidido. Entonces, la promesa de Dios es desarmar a nuestros enemigos y hacer que todos sus planes sean nulos delante de nosotros. Que las promesas de Dios cobren lugar y poder en mí, en los miembros del ministerio y en toda persona que me escucha. Que esta palabra de Dios sea avivada y puesta de manifiesto por el poder del nombre de Cristo Jesús. Dios es quien defiende, porque lo ha prometido, y Él ha prometido guardar tus hijos en el colegio. Oh Señor bendito Dios, Él ha prometido en el nombre de Cristo Jesús. Entonces debe creer que si un hijo está padeciendo el bullying en el colegio, Dios ha prometido defenderlo, y te defiende a ti en el lugar de trabajo, y defiende a cualquier persona que clame en una situación de injusticia, cuando se hacen esparcir rumores contra ellos a sus espaldas. La persona ni siquiera sabe y se entera tarde. Señor Dios de los cielos, grande y todopoderoso Dios, la palabra dice en Zacarías 2, del 4 a 5: y le dijo: corre y di esto al joven que va a medir a Jerusalén. Jerusalén no tendrá murallas, porque tendrá muchos habitantes y muchos animales, pero yo seré como una muralla de fuego a su alrededor. Viviré en ella y le daré gloria, lo dice el Señor. Dios será una muralla de fuego alrededor de tu vida, protegiéndote a tus hijos del bullying. Dios será como una muralla de fuego, protegiéndote en el trabajo de los rumores que levantan contra ti que no son ciertos. Dios será como una muralla de fuego contra esas personas que te están maltratando en el trabajo para que te vayas y le tienen reservado el puesto a un amigo. Dios levantará una muralla de fuego alrededor de tu vida contra todas personas que buscan perjuicio contra tu negocio. Entendamos que Dios es una defensa contra el maltrato, y así lo dice en Salmo 10 del 17 al 18, traducción al lenguaje actual.
Tú, Dios mío, reinas para siempre y escuchas las oraciones de los humildes. Tú defiendes a los huérfanos y a los que son maltratados. Tú los animas y les prestas atención, pero a los que no te reconocen los echarás de tu tierra, para que nadie en este mundo vuelva a sembrar el terror. Esas personas que te quieren aterrorizar en el trabajo, que te quieren aterrorizar en el colegio, que te quieren aterrorizar haciéndote creer que vas a tener que cerrar el negocio, o que vas a tener que renunciar, o vas a tener que quedarte sin forma de manutención. Cree que Dios tiene para ti un lugar mayor, uno mejor que ese que donde te están oprimiendo, o que Dios te da la victoria en medio de ese lugar si es que el lugar vale la pena, porque muchas veces ya el lugar no vale la pena. Que sea la defensa de Dios librándote del maltrato laboral, del maltrato en el colegio, del maltrato en el trabajo, del maltrato en el ministerio, del maltrato de la autoridad abusiva, del sacerdote abusivo, del sacerdote calumniador, del sacerdote que maldice, del sacerdote que persigue a la oveja que no le gusta o de la cual se siente criticado de alguna forma. Y estamos hablando de situaciones donde pueda que la persona haya cometido una falta, no, pero el sacerdote está en un rol de autoridad y en un rol mayor, y debe tener una compostura, un aprendizaje que modele a Cristo. No pararse en el púlpito a maldecir personas, no calumniar personas. Ese maltrato lo libra el Señor, y de ese maltrato también defiende al Señor. El que maltrata al huérfano, el que maltrata a la viuda, el que maltrata al que está solo porque no tiene familia en la comunidad. Allí dice una palabra en la Biblia que las naciones hicieron alianza para venir contra Israel, pues también hacen alianza los hermanitos en la iglesia, los compañeros en el trabajo, los compañeros en la escuela, para hacer el bullying, para hacer el moving, para difamar un ministerio. Señor Dios de los cielos, de ese maltrato, líbranos, y libra también al que me escucha, al que cree y al que está en justicia, y al que esté en condición de falta, pero quieras hacer misericordia de él. Señor, líbranos para gloria y honra de tu nombre. Señor, en ti confiamos que nos libras de todo maltrato que nos hizo sentir indefensos, maltratos de los jefes, maltratos de padres, maltratos de abuelos, maltratos de hermanos, maltratos que hemos hecho nosotros a otras personas y de los cuales nos arrepentimos y traemos a redención a la cruz a través de la sangre de Cristo. Oh Señor bendito Dios, edifica en nosotros. La palabra dice Zacarías 12 del 8 al 9, versión traducción al lenguaje actual: yo estoy dispuesto a destruir a cualquier nación que ataque a Jerusalén. De tal manera protegeré a sus habitantes que ese día los más débiles entre ellos serán tan poderosos como David. Además, los descendientes de David volverán a gobernar como si mi propio ángel los dirigiera. Y creemos y declaramos esta palabra sobre nosotros, los miembros del ministerio, y todo el que nos escucha que está en justicia, cree y clama y suplica salir de condición de indefensión, de patrones de indefensión aprendido, y ser liberto y afirmado bajo la protección y el cuidado de Dios. Queremos declarar y creemos que nuestro Señor Jesucristo está dispuesto a destruir todo lo que se levanta contra ti y contra mí para hacernos daño, de tal manera que nos proteja a nosotros y a todo miembro de nuestra familia de todo lo que es más grande y más fuerte que nosotros, que nos libre y que nos haga tan fuerte como a David, porque Él lo ha prometido. Que nuestros descendientes y todo miembro de nuestra familia gobiernen en nuestro lugar, teniendo la convicción que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende de lo que es más fuerte que nosotros, y te defiende a ti que me escuchas de todo lo que es más fuerte que tú. Esos que te atropellan en el trabajo, que es mayor que tú, ese moving, ese bullying, ese maltrato, esa violencia, ese robo, ese atropello, esa injusticia cometida contra ti, de todas esas cosas te libra el
Señor. Lo creemos, Señor. Nos despojamos de todo patrón de indefensión aprendida, de toda ligadura de muerte y toda atadura y forma de esclavitud e impiedad en la que nos quedamos indefensos y desprotegidos en el colegio y desprotegidos de padres, desprotegidos de miembros de la familia que hicieron daño. Señor bendito Dios, sácanos de toda condición. Saca a esta persona que me escucha de toda prisión de indefensión, de toda condición de indefensión aprendida. Sácalo de ese cautiverio espiritual. Sácalo de las tinieblas a la luz. Sácalo de la tiniebla de la indefensión y llévalo y afírmalo en lugar de la defensa. Afírmalo en el lugar del alto y el sublime. Afírmalo en el lugar del alto y el sublime. Afírmalo en el lugar del Todopoderoso. Afírmalo, oh Señor bendito Dios, para gloria y honra de tu nombre, oh Señor Dios de los cielos, grande y todopoderoso Dios. Allí, Señor bendito Dios, donde está una persona maltratada en la familia, indefensa de algún miembro de la familia, indefenso, Señor, de adultos, los niños, indefensos de niños mayores en el colegio que les atropellan, de maestros que les oprimen, el que está en condición de inmigrante en un país donde está siendo atropellado, sácalos de la condición de indefensión y afírmalos en la roca que es Cristo. Que tu brazo salga en defensa del que está en su justicia y clama a tu nombre. En ti creemos, nos acogemos al amparo del Altísimo, bajo la sombra del Todopoderoso. Venimos, oh Señor, a abrazar la defensa de Dios a nuestro favor, saliendo y dejando atrás y olvidando las cosas pasadas, porque aquí que todas son hechas nuevas en la vida de esta persona que me escucha y en la vida de cada uno de los que cree. Todas las cosas son hechas nuevas para gloria y honra de tu nombre, y desde este mismo momento somos sellados con la sangre de Cristo Jesús para deshacernos de todo patrón de víctima, de todo patrón de indefensión, de toda indefensión aprendida, y cobramos en Cristo Jesús el cuidado, la defensa y la protección del Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor Dios de los cielos, y le damos gracias a los hermanos de la fe que nos han acompañado, a los amigos que están creyendo y están buscando tu nombre y te están permitiendo entrar en sus vidas, a todos los que nos escuchan y comparten estas oraciones, estas enseñanzas con las personas que conocen, que creen que lo necesitan. Gracias te damos, Señor, porque estás para nosotros, porque nos has acompañado una vez más, porque estás sellando nuestras vidas y la vida de estas personas para gloria y honra de tu nombre. Amén, amén y amén. A los hermanos en la fe que nos han acompañado hasta aquí, bendiciones y gracias. A los amigos y amigas que nos acompañan, les recordamos lo que dice Romanos 10, 9, 11, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le salvó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si piensas que estás preparado para hacer tu declaración de fe, allí en el lugar donde te encuentras, te invito a tomar una posición de reverencia y repetir esta oración junto conmigo. Yo te guío, pero tú le entregas tu corazón a nuestro Señor Jesucristo. Permíteme ser testigo de esta oración delante del Padre. Señor Jesucristo, yo te acepto como mi único y el suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Me entrego en obediencia a Jesucristo, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Perdona las ofensas cometidas contra Dios en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Redímeme de pecado y de toda forma de esclavitud. Escribe mi nombre, oh Señor Jesucristo, en el libro de la vida y séllame con tu Santo Espíritu, para que nunca me aparte de tu voluntad, ni a derecha ni a izquierda. En el nombre de Jesucristo, yo renuncio al culto a la muerte, a toda práctica esotérica, al ocultismo, al espiritismo, a la religión yoruba, al yoga y a toda práctica ancestral que me aparta del Evangelio de Dios. Yo renuncio en el nombre de Jesucristo a la metafísica y la nueva era. Renuncio
a toda orden herética como la Rosacruz y la masonería. Renuncio en el nombre de Cristo Jesús a la consagración y pactos de sangre hecho ante cualquier deidad, y renuncio a toda práctica mística y ancestral indígena en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y declaro a Jesucristo mi Señor en toda área de mi cuerpo, alma y espíritu. Me consagro a Él y solo a Él. Amén. Gracias por acompañarnos en esta oración. Te damos la bienvenida como hermanos en la fe al Evangelio del Señor Jesucristo. Te sellamos con la sangre del Señor y te atamos al gozo, a la paz, a la alegría, a la benignidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.